Estamos de regreso acá en Despierta con la X, son las 7:37 de la mañana y tenemos con nosotros a un invitado. Estoy hablando de Jaime Ariste Escuder, quien es una persona muy respetada en el ámbito económico en nuestro país. Eh, es también profesor y viene a analizar dos problemáticas sobre la crisis que afecta al país desde el sector eléctrico. Y también vamos a aprovechar su presencia para hablar del panorama económico general de nuestro país. Bienvenido, señor Ariste Escuder. Muchísimas gracias, buenos días por la invitación. Así que nada, un placer estar aquí con ustedes. Yo quisiera empezar por citar dos columnas que usted recientemente ha publicado. Una que se llama ¿Por qué volvieron los apagones? Y otra, Aranceles, restricciones externas del crecimiento, que esa la vamos a abordar un poquito más adelante. Y en ese sentido, me gustaría que usted abundara un poquito más sobre lo que ha escrito en ¿Por qué volvieron los apagones? Y cuáles considera usted que son los errores más graves en la planificación y operación del sistema eléctrico dominicano que nos han llevado a lidiar nuevamente con esa práctica tan odiosa. Bien, vamos a comenzar con el hecho de que en el año 2020 entra ya la central termoeléctrica Punta Catalina a plena capacidad. Recuerda que son 2 unidades para un total de 752 megavatios. En abril del 20 entra la segunda unidad y con eso pues el país tiene abundancia de electricidad a tal punto que la central termoeléctrica Punta Catalina llegó a suministrar alrededor del 35% en medio del COVID. Es decir, que la demanda estaba siendo plenamente abastecida y a unos precios sumamente competitivos. De hecho, Punta Catalina está en la lista de mérito en la posición número 1, la posición número 2, es la que tiene menor costo variable, alrededor de 3.5 centavos, y es la que le genera mayor cantidad de beneficios para el Estado. Le genera 250 millones de dólares de beneficios al año, más 300 millones de dólares de beneficios por el hecho de que las empresas distribuidoras de electricidad de norte a sur y de este pueden comprar electricidad muchísimo más barato. Son 500 millones, 550 millones de dólares al año, y por eso, si tú tomas en cuenta que se invirtió 2.454 millones de dólares en su construcción, ya tú sabes que en 5 años se ha pagado Punta Catalina. Ese era el estado de cosas en el año 2020. ¿Qué sucede? Todos los años se incrementa la demanda en alrededor de 150 megavatios de capacidad, es decir, tú necesitas capacidad para abastecer la demanda en esa magnitud. Ese incremento nos llevaba a pensar que en el año 2024 tú necesitabas tener disponible una unidad adicional como Punta Catalina, es decir, acuérdate que son 2 unidades, una de ellas de 400 megas, 450 megavatios, que fuese competitiva al igual que Punta Catalina. Pues bien, en ese momento había varios elementos sobre la mesa. Había el proyecto de Manzanillo, que era un proyecto que ya venía estudiándose desde hace años, pero que estaba localizado en un lugar donde no había absolutamente nada y que le iba a tomar más tiempo de lo normal la construcción. Yo venía de haber sido responsable de la construcción de Punta Catalina, sé lo que significa completar un proyecto de esa magnitud. Y por lo tanto yo decía, mira, Manzanillo, si se comienza en el 21, no es verdad que va a estar listo en el 24. Lo que hay que hacer es irnos a un lugar que es lo que se llama Greenfield. En vez de ser un Brownfield donde no hay nada, nos vamos a un Greenfield donde ya hay algo. Y estudié que lo mejor era entre el Distrito Nacional y San Pedro Macorís instalar 450 megavatios a gas natural. ¿Por qué gas natural? Porque se instala muchísimo más rápido que una carbón, que era en ese momento lo que debió haber hecho el gobierno, era pensar en una melliza de Punta Catalina, pero no, había que pues irse a gas natural para tenerla en el año 2024 disponible en el este, y pues recomendé una gas natural en la zona de AES Andrés, es decir, de Boca Chica, al lado de AES Andrés, tú podías instalar una de 450 megavatios y la iba a tener ya disponible en el año 2024. Esto, don Jaime, si no se hacía, yo entonces pronosticaba que venía apagones en el año 2025 y efectivamente eso sucedió. Don Jaime, pero esto es instalar por sector privado o sector público, no
Sí. No importaba, no había preocupación de quién lo hiciera, era que alguien lo hiciera. Exactamente. Tú tenías que tener nueva electricidad en el año 2024 para que en el año 2025 no hubiese apagones. Pero el gobierno decidió poner todos los huevos de la canasta en 3 proyectos en el norte y yo escribí entonces en ese momento un artículo que se llamaba Los escollos de la central eléctrica de Manzanillo, donde yo decía, mira, hay escollos vinculados con, primero, el abastecimiento de gas. Luego está el tema de propiamente los permisos de medio ambiente, el financiamiento, el cierre financiero, que todavía no existe para 2 de las unidades. Y si tú te fijas, solamente hay una que no es ni siquiera la que tiene la terminal, que eso también era otro punto. Yo decía, mira, es altamente probable que si esas 2 que están más cerca de la costa, que junto con la terminal no se construyen, la otra, si se construye, va a ser más costosa por el hecho de que el gas va a tener que llegar con un barco y ese barco estar estacionado ahí, recibir un barco con el gas y a partir de ahí entonces suministrarlo, y va a ser más costosa que plantas como Punta Catalina en términos de costo variable. Y efectivamente así será. Y señalé que no iba a estar disponible para el 24 ni para el 25, sino para el primer trimestre o semestre del año 2026, que es lo que está sucediendo. Señor Jaime, entonces, ¿usted consideraría esas 2 plantas que se están haciendo 2 huevos para aplatanarlo un poquito más? Mira, son 3 unidades. Son 3 unidades. Hay 2 totalmente paralizadas, junto con la terminal. Eso está paralizado. ¿Esas 2 son cuáles, perdón? Esas son Manzanillo. Las 3 están en la zona de Manzanillo. Hay una que se llama Manzanillo 2000 y otra es el proyecto energético de Manzanillo, que tiene otro nombre, que es y junto con la terminal. Pero las 3 están en la zona de Manzanillo. Hay una que es Manzanillo 2000, que es la que está ya prácticamente lista para iniciar pruebas, pero necesita tener el gas natural, necesita tener el contrato para recibir ese suministro y pues hacer las pruebas. Las pruebas tú no estabilizas una planta de esa magnitud de un día para otro. De hecho, fíjate que hay una de algo más de 100 megavatios que se está colocando en San Pedro de Macorís, y esa está ya a nivel de simplemente hacer las pruebas y estabilizarla. Y no es algo que se consigue de un día para otro y le ha tomado tiempo. Entonces, eso yo no le calificaría como tú señalas, pero lo que sí te puedo decir es que no debió haberse puesto todo el esfuerzo únicamente en Manzanillo, sino que debió haberse concentrado una de 400 megas en la zona sureste del país. Y ahí ya lo hubiésemos tenido produciendo electricidad. De hecho, ese proyecto que yo decía que había que comenzar en el 21, comenzó en el 25, y ese que comenzó en el 25 es lo que se conoce como San Felipe, la generadora San Felipe 1, y ese San Felipe 1 que va a ser de 450 más o menos, 460 megavatios, esa va a estar lista en el 27. Imagínate si hubiese comenzado, si comienza el 25 va a estar lista en el 27, supuestamente ya a mediados del 27 estará disponible, aunque contractualmente es para finales del 27 que está, digamos, especificada, pero ya a mediados del 27 comenzará a suministrar electricidad. Si lo hubiese comenzado en el 21, en el 24, tú hubieses tenido electricidad a precio competitivo. Pero, don Jaime, el presidente insiste en sus alocuciones en 2 cosas. Una, que las autoridades pasadas no dejaron planificadas las inversiones necesarias para evitar este problema y que él lo está haciendo y que para el 2030 ya eso no va a ser inconveniente, por un lado. Y en segundo lugar, también insiste en que él ha duplicado la matriz energética, lo que de haber sucedido, según lo que usted dice, no estuviésemos tampoco en esta situación. Ok, con relación a la planificación, Manzanillo se dejó planificada por parte del gobierno anterior. Gracias. O sea, Manzanillo es el gobierno anterior que le deja todo, le deja el terreno, le deja todo listo para lanzar la licitación. Lo que sucede es que en el 20 es que se debió haber lanzado y se suspendió esa licitación y entonces ya se inició todo el proceso para el 21, pero estaba totalmente planificada. Y con relación a la instalación de nuevos megavatios, lo que se ha instalado es megavatios que no es energía base. Por un lado está SIVA y CarPower, que son sumamente ineficientes las dos. Para que tengas una idea, Punta Catalina está en la posición 1 y 2 y la otra está entre la 35 y la 40. O sea, tú no puedes pensar que... ¿Eso es un ranking de eficiencia? Sí. Eso es lo que te dice a ti. ¿Cuál planta entra primero? Entra en la más eficiente y Punta Catalina es la reina. Punta Catalina es la super planta de electricidad de la República Dominicana. Pero para que tú tengas una idea, la hermana mayor de Punta Catalina, que son las Itabo,
también entran rápidamente, porque es que carbón es sumamente eficiente. Y Punta Catalina, que es muchísimo más eficiente que Itabo, obviamente que va a estar por muchísimo tiempo siendo la de menor costo variable, y por eso entra en la primera posición. Ahora, las que se instalaron, como Siva o Car Power, te producen electricidad. Para que tengan una idea, Car Power, que es la nueva barcaza que acaban de traer, es a 40 centavos de dólar. Punta Catalina es 11 centavos de dólar lo que le vende, y le genera, ya te dije, 550 millones de dólares de beneficios al Estado al año, pero te vende a 11 centavos. Y esa que te acabo de señalar de Car Power, que son unas barcazas. Esas son las de Asua, perdón. Es correcto, 40 centavos. Entonces, eso no es energía base. Luego están las renovables que se han instalado. El problema es que primero no está bien hecho el diseño de lo que es la distribución. O sea, no se han hecho las inversiones en el área de transmisión que se requiere para que efectivamente tú puedas despachar oportunamente y de forma estable esa electricidad de las renovables. Y segundo, tú no puedes programar el despacho de las renovables, porque de repente no tienes viento, de repente no tienes sol, y en consecuencia necesitas térmica. Si tú instalas renovables y no le pones como contraparte lo que es térmica, tienen problemas. Don Jaime, por otro lado, cambiando un poquito el tema, el gobierno dominicano depositó el presupuesto general para el año 2026, proyecta un crecimiento de la economía para el cierre de este año de alrededor de 3%. Usted ha dicho que eso es prácticamente improbable que se logre. Y para el año que viene habla de un 4.5% de crecimiento de la economía dominicana. Siendo, digamos que, honestos, ¿cuál es el escenario más optimista y el más pesimista para la economía dominicana en el 2026? Y si en realidad se están haciendo las inversiones para que se mantenga ese motor de la economía creciendo como ha crecido durante 50 años, que siempre ha sido alrededor de un 5%. Mira, comenzando con el crecimiento para el año 2025, cuando comenzó el año se dijo que íbamos a crecer 4.5%, lo dijo el fondo, lo dijo el gobierno dominicano, lo dijo el Banco Central. Yo le dije que no, que con esa estructura que hay internacional y la incertidumbre que estaba provocando el presidente Donald Trump, eso era imposible. Que no íbamos a crecer más allá del 3% en ese momento, en enero. Luego el fondo corrigió, dijo 4%, le dije que no, que está todavía muy alto. Luego corrigen de nuevo 3.5%, le dije que no, que está muy alto. Ahora dicen 3% y vuelvo y le digo que no van a crecer 3%. Para crecer 3%, ahora mismo tendría que crecer alrededor del 4.2% en lo que queda de septiembre a diciembre. En agosto, cuando yo le hice el cálculo, era 3.7% porque no había estado todavía publicado agosto, pero agosto lo que se creció fue 1.5%. Es decir, que ahora mismo el crecimiento acumulado a agosto es 2.3%. Con ese 2.3% está por debajo de la mitad de lo que es el crecimiento potencial o tendencial de la economía dominicana, que como tú muy bien señalas es 5%. Entonces, cuando tú entras a desglosar los sectores productivos para ver cuál te pudiera explicar un crecimiento del 3%, es decir, subir del 2.3 al 3%, si tú tomas construcción, te vas a dar cuenta de que construcción ha estado generando un aporte muy bajo sobre el ritmo de crecimiento porque ha tenido varios meses o trimestres ya, caídas importantes de la actividad de construcción. No desaceleración, sino caída de la actividad de construcción. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Construcción representa el 15% de la economía dominicana y si no hay un crecimiento fuerte de construcción, tú no puedes alcanzar el 5%. Primer elemento. Luego viene manufactura, comercio, que representa cada uno 10% de la economía. También están registrando desaceleraciones importantes. Entonces, si tú tienes que construcción, comercio, manufactura no están creciendo, no creces al 5%. Luego tienes ya otras actividades, como es el caso del turismo, que el año 2022, 2023, 2024 tenía un buen crecimiento y en el 2023, 2024 un crecimiento promedio del 10%. Ahora se ha desacelerado, que se ha visto una caída fuerte de la llegada de turistas norteamericanos que fue sustituida por los argentinos, pero recuerda que el poder adquisitivo de los argentinos no es el mismo que el de los norteamericanos. Claro. Y ahora con esta crisis que tiene, se acaba de depreciar 6% el peso, a pesar de el whatever it takes, el
el secretario del Tesoro de los Estados Unidos a favor de Argentina, pues sigue la incertidumbre. Y eso va a hacer que los argentinos que se habían beneficiado de una apreciación de la moneda, pues ahora con esta depreciación decidan no venir. De tal manera que el turismo no se prevé como algo que pueda aportar suficiente como para que la economía pueda crecer este año en el 3%. Para el año que viene, lo que se hace es lo siguiente. Tú dices, bueno, ¿qué puede crecer la economía dominicana? La economía dominicana es resiliente, la economía dominicana es flexible, la economía dominicana, si tú le brindas un entorno internacional favorable, puede crecer alrededor del 5%. Entonces lo que se está asumiendo es que habrá un precio del petróleo por debajo de $60, que habrá una recuperación de la economía de los Estados Unidos porque le van a bajar la tasa de interés, por lo menos en 2 ocasiones más, y eso entonces puede favorecer que República Dominicana crezca 4.5% en el año 2026. Don Jaime, Sí. disculpe que vuelvo otra vez a traer el tema de Punta Catalina a la mesa. Y es que hace unos días en este programa yo comenté sobre las críticas que se habían hecho a Punta Catalina en términos de la sobrevaluación de este proyecto. En su momento, además de ser muy crítico desde el punto de vista ambiental, porque consideré que era un desacierto, sobre todo cuando el gobierno dominicano estaba siendo parte de los acuerdos de reducción de CO2 que se están firmando en todo el mundo, abocarse a comprar una planta a carbón cuando ya se estaban desmantelando estas plantas en otros lugares, en China, por ejemplo, me parecía un desacierto. Sin embargo, en ese mismo sentido, también fui muy crítico con relación a los precios. Se hablaba de que Punta Catalina estaba sobrevaluada hasta el doble en su momento con relación a otras plantas similares, chinas y tal. Y yo tengo acá un artículo de Juan Bolívar Díaz de agosto del 2016, donde habla inclusive de plantas similares en términos de potencia, pero de producción un poco menos nociva, o sea, plantas a gas natural y plantas a vapor. En ese momento se estaba hablando de que estas plantas, por ejemplo, que había adquirido México, se habían contratado por precios de hasta 6 veces más baratas y fueron plantas que fueron licitadas y ganadas por empresas españolas y de las cuales había una que salía, pues estoy buscando el dato acá. Dice ICO que no costó 2.454 millones, que costó 3.000 y pico de millones. No, eso fue lo que dijiste el otro día. En 3.000 ese momento, millones. en ese momento dije que costaban casi 3.000 millones, pero lo que aseveré es que estaba sobrevaluada casi al doble de precios de plantas similares que se ofrecían en el mercado. Bien, en primer lugar, una gran oportunidad me estás dando por quienes son ustedes, profesionales, una super emisora que le desea muchísimo éxito, aquí la X. Wow. Y sí, me acuerda mucho mi niñez porque yo realmente siempre... El inglés que aprendí lo aprendí con la X, por todas las canciones que había. Sí. O sea que tiene un gran legado, o sea que le deseo mucho éxito. Gracias. Mira, vamos a comenzar con el tema de la sobrevaluación. Mira, lo que se le pagó al contratista fueron 2.454 millones de dólares. Yo fui responsable de esos pagos en base a hitos. ¿Hitos qué significa? Esa pared está establecido el precio y cuando tú la termines yo te pago. Ubicación, Exacto, básicamente. pero una cosa donde la supervisaba una firma norteamericana de más de 100 años, Stanley Consultant, la supervisaba un equipo de la CDE, lo supervisaba unos auditores que se contrataron, que hacía una auditoría mensual de que efectivamente cada dólar que se le entregaba al consorcio se utilizaba en la construcción de ese proyecto, o sea que no había desviación para ningún lado. Yo tengo todas las auditorías mensuales en base a lo que era el cumplimiento de esos hitos. Bien, 2.454 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué sucede? Ya en el año 2018 se decía que iba a costar 3.200 millones de dólares, 3.300 millones de dólares. Bueno, yo dije, terminó agosto del año 2020 y yo entrego un informe donde se ve cada uno de los pagos, 2.454 millones de dólares, ni un centavo más. Eso fue lo que se pagó. Ahora bien,
Cuando tú analizas, por ejemplo, la auditoría de la Cámara de Cuentas, se ve que hay otras partidas. Y tú dices, ¿cuáles son otras partidas? Compra de carbón. Bueno, desde el inicio hasta el 31 de agosto del año 2020, todo lo que se compró de carbón. Compra de cal, compra de diésel, pago de transporte de la cal, pago del transporte del carbón, pago de repuestos, pago de personal, todos los gastos operativos. Yo le digo, pero si tú me incluyes todos esos gastos para llegar a 3.276 millones de dólares, que ahora dice la Cámara de Cuentas que fue lo que le costó al Estado, incluyendo ahí 275 millones de dólares, tú me tienes que incluir los ingresos. Porque ¿para qué yo compré carbón? Para generar Para ponerla a electricidad. producir, claro. ¿Para qué yo compré y pagué personal o pagué algún tipo de asesoría? Para ponerla a producir. Entonces, ponme ahí. ¿Qué yo le generé al Estado? Yo le generé al Estado en ese periodo de prueba, desde el 27 de febrero del año 2019, que fue que se conectó, porque tan pronto se conectó, el primer kilovatio yo inmediatamente lo facturé. Inmediatamente se facturó de norte, de sur y de este el primer kilovatio. El de prueba, 26 de febrero, fíjate, 2019, comienza Punta Catalina y se conecta. Comienza a generar 496 millones de dólares. Generó desde el 27 de febrero del 19 al 31 de diciembre del 20. Entonces, ahí es una primera parte que tú me la tienes que restar a los 3.277 millones de dólares que dice que costó, añadiendo todos esos gastos adicionales. Luego está la parte de ahorro que le generó Punta Catalina al Estado, porque en vez de vendérselo a un precio de 15 centavos, los estaba vendiendo en ese momento a 8.25. Esa diferencia de precio del mercado spot al precio que le vendía Punta Catalina es un ahorro de 300 millones de dólares en ese periodo. O sea, que son 796 millones de dólares que tú le tienes que restar. Luego está el tema de los intereses. El tema de los intereses son 265 millones de dólares. Dime tú, ¿qué proyecto en la historia de la República Dominicana de 1844 incluye el costo del proyecto de infraestructura pública, incluye los gastos por intereses? De hecho, en el presupuesto, cuando tú ves gasto de capital, ¿incluye ese gasto de capital los gastos por intereses? No. Tú me dices, no, pero para un sector privado, si tú sabes por qué para el sector privado tú le permites que capitalicen los intereses, porque cuando el sector privado está operando, cuando el sector comienza a generar ingresos, es después que termina el proyecto. Punta Catalina, antes de terminar el proyecto, ya estaba generando ingresos. ¿Con qué? Entonces tú puedes deducir de todos los ingresos. Si tú vas a reducir los gastos de intereses, tú tienes que tomar en consideración todos los ingresos que estabas generando. ¿Te das cuenta? Mientras que el sector privado, tú lo capitalizas para después aprovechar los gastos de depreciación y poder tirar eso a gastos que va a ser deducible del impuesto sobre la renta. Son dos mundos diferentes, pero en la infraestructura pública tú no incluyes los gastos por intereses. Cuando tú haces todo eso, te da a ti menos de 2.250 millones de dólares. Fíjate lo siguiente, yo te dije que se costó 2.454, eso fue lo que se pagó. Pero si tú me añades todos esos gastos operativos, tú me tienes que incluir los ingresos operativos. Si tú me incluyes los ingresos operativos, como obviamente los ingresos son mucho mayor que los gastos, entonces el costo fue menor que los 2.454. Ahora, lo que quieren hacer es decir que es 3.276 simplemente porque con eso le da soporte a lo que ellos decían el año 2018 que iba a costar ese monto. Pero ellos decían que era porque se le iba a pagar al consorcio constructor 3.276 millones de dólares y al consorcio constructor, ¿cuánto se le pagó? 2.454 millones de dólares. ¿Y qué sorpresa? Entonces, ahora no, porque fue una pregunta larga. Claro, tengo que responder. adelante. Eso es suyo, no Va me el pasa. tema ahora de los chinos, etcétera, que era más barato. Mira, tú puedes comparar un carro, por ejemplo, hay que poner una marca, un Mercedes-Benz, con un carrito chino de eso. Acuérdate que hay muchísimos chinos. Hay carros chinos. Con un Chang'an. Bueno, pero un carrito chino de eso malito, mala clase, Chang'an. tú lo puedes comparar. Pero Yo creo que no. Punta Catalina es lo mejor de lo mejor en carbón, porque había que tomar en cuenta lo que tú muy bien señalas, la protección del medio ambiente. Punta Catalina puede instalarse en Alemania, Punta Catalina puede instalarse en Suiza, Punta Catalina puede instalarse en cualquier país donde hay carbón instalado. Puede instalarse en los Estados Unidos. Punta Catalina cumple con todos los estándares. Los equipos de Punta Catalina no son unos equipos de mala calidad. En primer lugar, General Electric, la turbina. La caldera Babcock Wilcox, eso es lo mejor que hay. Oye bien, tanto uno como otro es lo mejor que hay en ese momento.
los equipos de control de calidad de aire, Hammond, o sea, eso es tecnología alemana. O sea, eso es lo mejor de lo mejor. Pero entonces tú me dices, bueno, pero costó más, está sobrevalorada. Yo te digo, no, recuérdate que Punta Catalina tiene redundancia. ¿Qué significa eso? Mira, Punta Catalina tiene 6 molinos, o sea, necesita 3 molinos y 3 molinos para producir el 100% de capacidad. Con eso era suficiente. 3 molinos, porque acuérdate que llena el carbón en piedra, se muele, se hace un polvillo y con eso se pone a funcionar. Con 3 molinos y 3 molinos es suficiente, pero tiene 4. Con 2 bombas es suficiente, pero tiene 3. Y así tiene redundancia. ¿Por qué Punta Catalina tiene que tener redundancia? Porque Punta Catalina era demasiado importante en términos de su tamaño para la economía dominicana. Punta Catalina, tú ni notas, tú ni sientes, tú sacas un molino para tú ponerlo, digamos, en mantenimiento y tú no tienes que bajar Punta Catalina. Si otras plantas hacen eso y tienen que salir, tienen que reducir significativamente. Punta Catalina no podía darse ese lujo. Entonces Punta Catalina tiene redundancia, o sea, Punta Catalina tiene alrededor de 1/3 adicional de redundancia. Por Primer si acaso. elemento. Exactamente, es un por si acaso. Pero entonces caemos en el tema donde tú dices, no, pero vamos entonces a compararlo en términos de gasto por megavatio. Si yo tomo los 2.454 millones de dólares, le saco el puerto, que eso hubo que instalarlo, y si tú haces una al lado de Punta Catalina, ya no tienes que construir el puerto, la parte del almacén de carbón. El único almacén de carbón, vete, yo te reto, que tú vayas a todos estos países de la región, e incluso Europa, y me encuentres un almacén de carbón totalmente cerrado, no techado, no, techado cualquiera, que no es fácil, pero techado cualquiera. Un almacén de carbón totalmente cerrado, como el de Punta Catalina. ¿Tú sabes por qué está totalmente cerrado el de Punta Catalina? Para proteger el medio ambiente, para que no se levante ningún polvillo. Oye bien, llega el barco, tira a 1.6 kilómetros de distancia de la costa, sale un brazo, no es ni siquiera con lo que es como la almeja, la grúa de almeja, no, es un brazo, sale totalmente cerrado, lo coloca como en un embudo y eso va cerrado totalmente, 1.6 kilómetros, hasta llegar a un almacén totalmente cerrado. Y después va otra vez cerrado totalmente hasta que llega a donde están los molinos y a partir de ahí ya desaparece el carbón. O sea, fíjate lo que es la parte del manejo del carbón. Luego está el tema, como me hablaste de medio ambiente, del control de calidad de aire. Mira, todo lo que son las emisiones de diferentes tipos y de particulados, de diferentes tipos, CO2, dióxido de carbono, así como también lo que es el particulado, todos cumplen con los estándares del Banco Mundial. Recuérdate que Punta Catalina hubo una parte de financiamiento que vino de bancos europeos. Tenía que cumplir totalmente con lo que era lo mejor de los estándares en ese momento. De tal manera que Punta Catalina, en términos de medio ambiente, tú no ibas a encontrar nada como Punta Catalina en ese momento. Entonces, no lo puedes comparar con los chinos. Los chinos son mucho más contaminantes, son menos eficientes, son de peor calidad que Punta Catalina. Entonces, no hubo sobrevaloración. Entonces, ahí caemos en el tema de cuánto es el costo por megavatio. Mira, el costo por megavatio de una planta como Punta Catalina en los Estados Unidos, sin la redundancia de Punta Catalina, te cuesta $3 millones. Yo ahora mismo te pediría que tú entres en lo que son los datos de la Agencia Internacional de Energía. Y ahí tú buscas costo de capital de un brownfield, porque no había nada ahí, brownfield, como Manzanillo, brownfield, de carbón, y te va a salir $3 millones. 4 millones, ahora mismo actualizado, en ese momento era 3 millones, ahora mismo $4 millones. Y tú buscas cuánto te cuesta, 2.454 menos 125, que es el costo del puerto y toda la obra marítima, y eso lo divide entre 752 megavatios y te va a dar $3 millones. No, Jaime, la verdad que es impresionante el nivel de conocimiento que usted tiene del tema eléctrico. El chat ha estado muy activo. Aparte de mis dos hijas, esas unidades son mis hijas. Sí. Bueno, y la voy a defender siempre, porque es el proyecto de infraestructura más importante de la historia de la República Dominicana. Y te voy a decir una cosa, si tú me dices, ¿qué hubiese sido mejor, hacer la gas natural? Yo te digo, sí, en términos... Óyeme, si tú me das en el año 2012 gas natural, se hubiese construido en gas natural, porque el proyecto original era gas natural.
Pero ¿qué sucede? El presidente de los Estados Unidos le dijo ahí al presidente Danilo Medina que no había carbón hasta el año 2000, que no había gas natural hasta el año 2020. Recuérdate que carbón es el combustible más común y más abundante en el mundo. China, tú mencionaste que está invirtiendo muchísimo en renovables, muchísimo gas natural, muchísimo, pero su principal fuente de generación de electricidad sigue siendo carbón. Lo vamos a dejar Polonia sigue siendo carbón. India sigue siendo carbón. Y grandes, parte de los Estados Unidos sigue siendo carbón. República Dominicana, una planta como Punta Catalina. Otros países 200, 300. Japón, cuando tuvo el problema con la planta nuclear, instaló 20 como Punta Catalina. 20 después de eso. Sí. Don Jaime, usted queda comprometido a volver porque... Primero porque... lamentablemente... Ningún lamentable, espérate. Se ha generado un hashtag. Disculpen la pausa, no pueden hacer una pausa con un momento como este. Se ha generado un hashtag que dice... Ico, pídele perdón a Danilo. Pero yo quiero hacer una pregunta antes de irme. Don Jaime, para mí usted es brillante. Y, por ejemplo, usted es reconocido por personas como Andy Dawager cuando va a nuestros espacios, que siempre lo menciona, siempre lo cita. Y yo me hago una pregunta. Frente a lo que hemos visto en este gobierno, que la palabra improvisación nunca se ha quedado atrás. El presidente Luis Abinader nunca ha acudido a usted para alguna asesoría sobre el tema eléctrico. Mira, Luis, todos los presidentes tienen buena voluntad. O sea, a mí me ha tocado trabajar desde Balaguer y llegando a Danilo Medina. Yo creo que de todos los presidentes, el más amigo que tengo es Luis Abinader. O sea, lo conozco hace muchísimos años. Luis incluso es quien me sustituye a mí en el Consejo de la CDE en el año 2000. O sea, cuando yo, que estaba del 98 al 2000 en ese consejo durante el proceso de capitalización, y después Hipólito me pide entonces que vaya a una comisión de alto nivel para el sector eléctrico. Entonces el que me sustituye a mí es Luis Abinader. O sea, tengo una relación desde la universidad, tengo una relación con su papá, o sea, muy estrecha también. O sea que lo conozco muy bien. Pero él tiene su equipo. Y o sea, yo lo que le deseo es éxitos por el bien del país. Yo sé que todo presidente quiere lo mejor y no quiere fracasos. Lamentablemente el equipo que él nombró del 20 al 24 le resultó muy costoso al país. Fue un equipo que no tomó las decisiones oportunas, no gestionó adecuadamente proyectos importantes como el de Punta Catalina. Dejó terminar el carbón, y se lo advertí que tenían que hacer oportunamente la contratación de carbón. ¿Tú sabes cuánto perdieron ellos por no comprar el carbón en el momento que debieron haberlo comprado? Perdieron 320 millones de dólares. Ay, ¿perdón? 320 millones de dólares. Wow. Porque debieron haber comprado el carbón a un precio de $65 y lo compraron en promedio por encima de los $200. O quizá el costo que ellos están diciendo de Punta Catalina le están agregando de lo que ellos perdieron. No, mira, es interesante porque en esa auditoría de la Cámara de Cuentas dice que llega hasta el 21, diciembre del 21, pero los datos es solamente hasta diciembre del 20 y dicen que no le entregaron la información. Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir que la auditoría abarca hasta el 31 de diciembre del año 2021 cuando los datos, tú mismo estás diciendo que solamente te entregaron datos hasta el año 2020? Lo que significa es que tú no auditaste el año 2021. Exactamente. Una chapucería. Una falta de profesionalidad. Y muy irresponsable. Claro. Muy irresponsable. Pero tienen que retirarla. Porque es una vergüenza nacional. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que entonces las otras auditorías, tú no sabes si están bien. Están manchadas. Porque son como esa Punta Catalina, entonces hay una clara ineficiencia. Yo te digo, un estudiante mío me hace un trabajo así, lo quemo inmediatamente. Bueno, ya saben los estudiantes. Don Jaime, como usted es un seguidor de la X desde sus inicios, queda comprometido aquí por lo menos una vez al mes que nos visite y hablemos por lo menos de una hora. Le vamos a dar una hora. Y lo voy a comprometer. La semana que viene, si usted puede. Masterclass. En Gepiano Podcast. Claro. Tiene su silla abierta el día y la hora que usted quiera. Lo coordinamos. Gracias, don Jaime.